Hola, hola, ajedrenautas. Les doy la bienvenida a Ajedrez Nova, Ajedrez Cósmico. Hoy vamos a ver una partida del actual campeón del mundo, Magnus Carlsen, que en estos últimos días ha causado mucha polémica y discusión porque se ha rehusado a defender su título, arguyendo que no se siente motivado para este tipo de matches. Sin embargo, vamos a remontarnos un poco al día en que Magnus Carlsen llamó la atención de todo el mundo del ajedrez cuando ganó con solo 13 años el grupo C del antes llamado Torneo Chorus, hoy mejor conocido como Tata Steel, nada menos y nada más. Vamos a ver la agresividad del joven Magnus Carlsen. Bien, como mencioné antes, esta partida se jugó en 2004 en el ahora llamado Tata Steel en el grupo C y Magnus Carlsen lo ganó con un marcador bastante holgado de 11 y medio sobre 13. Y aquí las negras las llevaba Valery Popov, un también muy fuerte gran maestro ruso. Y si no me equivoco, creo que después de este torneo fue que a Magnus Carlsen le dieron su última norma de gran maestro. Entonces, por eso este torneo tuvo tanta importancia y vamos a ver el estilo súper agresivo de Magnus Carlsen en esta partida. Bien, la partida obviamente la empezó Magnus Carlsen jugando con E4, C5 por parte de Popov, caballo F3, D6, esta es una siciliana de toda la vida, siciliana abierta con D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6 atacando el peón D4, hay que defenderlo, con caballo C3 y aquí Popov se decide por la agresiva variante Najdorf, que a mí me gusta mucho y yo creo que a muchos de ustedes ajedrenautas también les debe gustar si tienen un espíritu agresivo. Bien, Magnus Carlsen se fue con la línea principal con alfil G5. E6, jugar aquí E5 sería un error. Eh, para los que ya conozcan algo de teoría de la Najdorf, sabrán que aquí E5 sería un error porque simplemente caballo F5, alfil por caballo, y aquí tenemos la intermedia de alfil por, y tras dama por, otra vez no hay que capturar aquí el alfil, sino primero hay que dar esta amenaza de caballo de 5, la dama se debe regresar a D8 porque estamos amenazando un doblete en la casilla de C7. Entonces la dama se debe regresar a D8 y ahora sí capturamos y las blancas van a tener una partida con bastante más espacio. Bien, entonces por eso aquí, tras alfil G5, se debe jugar E6. F4, siguiendo con la línea principal, y aquí Valery Popov se decide por una de las líneas más agudas de la Najdorf, que es la variante del peón envenenado. Aquí, si tiene un espíritu agresivo, lo que les recomiendo es que entren directamente en este gambito, ¿no? Con la jugada de dama D2, que es lo que eligió aquí Magnus Carlsen, siguiendo con este espíritu agresivo que tenía en su juventud, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si también las blancas pueden jugar aquí sin ningún problema caballo B3? Pero esto en la base de datos me da que da muchas tablas y esto es un juego un poquito más posicional, va a transponer un juego un poquito más posicional y entonces por eso la jugada principal desde siempre ha sido dama de 2, ¿no? La que más se emplea pues. Dama por B2, las blancas aceptan el gambito, perdón, las negras aceptan el gambito. Y ahora obviamente nuestra torre está siendo atacada y la variante principal es con torre B1 y dama A3. No hay otra casilla para la dama. Ahora bien, aquí viene la variante principal de esta variante es con E5. Pero aquí Magnus Carlsen ya se decanta por una línea un poquito secundaria con F5. Obviamente invitando al error de Popov. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí si capturan en E5? Las negras. En primera estamos llevando un peón central hacia el flanco. Ya ahí conceptualmente deberían sonar nuestras alertas posicionales. Y tras alfil por y G por, si nos damos cuenta, la estructura de las negras va a quedar horrible, va a quedar con muchas debilidades y aparte ahora el juego dinámico de las blancas va a quedar puesto, ¿no? Para que, por ejemplo, aquí caballo de 5, qué buena jugada, amenazando F6, amenazando también C7, ¿no? Al tener el centro abierto, sabemos que la actividad de las piezas es parte vital de la posición
y las blancas tienen gran ventaja respecto a esa situación, ¿no? Entonces, por eso aquí no se debe capturar. Eh, Tampoco se debe avanzar a E5 porque la casilla de D5 va a quedar sumamente debilitada. Esta jugada es dudosa, no es un error grave, pero igual posicionalmente se ve bastante mal. Porque tras alfil por F6, obviamente no se puede capturar en D4 porque simplemente las blancas van a quedar con un peón de ventaja. Y tras la jugada de justo G por F6, tendremos la jugada de caballo B3 con ventaja blanca, ¿no? Aquí hay una debilidad permanente de las negras que las blancas tienen que presionar. Bien, entonces por eso, tras la jugada de F5, obviamente Valery Popov es un gran maestro y no se equivocó de esa manera y jugó la mejor, que es caballo C6. Ahora, aquí ya se está empezando a presionar una pieza que defiende, por ejemplo, el peón de F5, ¿no? En este caso, el caballo está defendiendo este caballo de F5 y en algún punto puede ser un error eh, que nos quiten, bueno, no dejar esa presión si no tenemos un buen defensor del punto de F5. Por ejemplo, la jugada de alfil E2 vendrá con caballo por D4, dama por D4 y tras alfil E7, ahora sí se está amenazando capturar y ganar un peón, ¿no? Entonces nos veríamos obligados a capturar F por E6 y en esta situación las negras no tienen ningún problema. De hecho, desarrollaron a tiempo sus piezas, ¿no? Pero ahora vamos a ver por qué Magnus Carlsen aquí, tras caballo C6, de hecho lo que hace es capturar directamente F por E6, ¿no? Y tras F por E6 se está adelantando a esa situación. Y vamos a ver cómo aquí las blancas mantienen la iniciativa. Porque después de F por E6 vendría caballo por C6, ¿no? Y aquí si nos damos cuenta, son las blancas las que están manteniendo la iniciativa, ¿no? B por C6 y qué jugada es muy buena. Bueno, aquí tengo que mencionar que todas las jugadas que aquí se han hecho siguen siendo una línea bastante estándar, ¿no? Tras E5, que es la principal, aquí ya Valery Popov se sale de la línea principal que era D por E5, alfil por E6, G por F6. Esa es la línea principal. Esto no se jugó. Y tras caballo E4, amenazando el peón de, amenazando el peón de F6 y tras alfil E7, aquí las blancas tienen ventaja de desarrollo, pero las negras tienen la compensación de la pareja de alfiles y entonces por eso es que gran porcentaje de esta posición ha terminado en tablas entre grandes maestros, ¿vale? Entonces por eso la elección de Popov, de Valery Popov, fue de caballo de 5. Jugada ya bastante interesante y que ya prácticamente en ese entonces creo que fue casi una novedad. Caballo por D5, C por D5, y una jugada muy, muy interesante de Magnus Carlsen, que creo que sí en ese momento, esta sí definitivamente fue una novedad, porque aquí la principal que había en la base de datos, si no mal recuerdo, era alfil E2. Esta es la que más había jugado en esta posición. Y aquí Magnus Carlsen ya empieza a sacar sus propias ideas con alfil D3, ¿no? Ahora, ¿cuál es la principal idea aquí de Magnus Carlsen tras este alfil D3? Una de las ideas es forzar en algún punto, porque aquí las negras van a capturar N5 y luego quiere obligar a las negras a que jueguen ese E4. ¿Para qué quiere jugar? ¿Para qué quiere obligar Magnus Carlsen a que jueguen E4? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero quedémonos con esa idea, que quiere forzar ese E4. ¿Vale? Lo que se jugó obviamente fue D por E5, y aquí Magnus Carlsen hace la jugada que yo creo que muchos de nosotros haríamos. Simplemente nos enrocamos y nuestra posición está, bueno, nuestro rey está mucho más seguro que el rey de las negras, ¿no? Las negras tienen una masa central de peones, pero, aquí el principal objetivo ahora va a ser este rey en el centro, ¿no? Esto siempre es un tema que nos va a llevar a muchos temas tácticos, ¿no?
Y siempre hay que estar al pendiente de este tipo de situaciones si somos el bando que está atacando, ¿no? Y vamos a ver cómo Magnus Carlsen lo va a coronar de una manera magnífica, ¿no? Y cómo Magnus Carlsen en este entonces jugaba de una manera súper, súper dinámica. Bien, alfil E7. Obviamente el plan de las negras es intentar cambiar tantas piezas como se pueda para liberar la presión. Cuando estamos defendiendo, ese es un concepto bastante importante, ¿vale? Ahora, ¿qué hacer aquí? ¿Qué hacer aquí, ajedrenautas? Bueno, aquí Magnus Carlsen saca una jugada de profilaxis súper instructiva, porque no quiere que le ganen ningún tiempo. Entonces hace rey H1, una jugada súper buena, quitándose de esta diagonal que estaba atacando al rey, ¿vale? Entonces, rey H1, muy buena jugada y las negras ahora cometen, bueno, no es un error, pero hacen la jugada de E4, que era parte de los planes que tenía Magnus Carlsen cuando jugó alfil de 3. La provocativa jugada de Carlsen dio resultado, ¿no? Alfil de 2, movemos el alfil. Y ahora, ¿para qué se jugó? ¿Para qué quería obligar Magnus Carlsen a que le jugaran E4? Aquí las negras eh, jugaron torre a F8, ¿no? El plan de las negras es, como les había dicho, cambiar tantas piezas como pueda liberar para poder liberar presión. Las blancas, o sea, Carlsen, aquí llega un momento crítico y por favor aquí les invito a que paren el video porque aquí es una jugada muy instructiva de qué se hace en este tipo de situaciones. ¿Qué harían ustedes, ajedronautas? Paren el video tantito e intenten decidir qué jugada harían ustedes y a ver si juegan como Magnus Carlsen en esta situación. Muy bien, tiempo, ajedrenautas. Espero que hayan encontrado la mejor jugada, porque efectivamente la mejor jugada de las blancas es este bonito C4. Esta era la idea de Magnus Carlsen cuando jugó el alfil de 3. Otra de las ideas que tenía Magnus Carlsen cuando jugó el alfil de 3, atacar la cadena de peones. Y si se dan cuenta, las negras no van a poder sostener este centro, ¿vale? Y aquí Valery Popov cometió el error definitivo de la partida. Ahora sí, este es un error hecho y derecho y juega D por C4. Bastante humana, pero si nos damos cuenta, se acaba de abrir otra columna de ataque sobre este rey de las negras. Y estratégicamente sabemos que si nuestro rey está en el centro, hay que mantener el juego tan cerrado como no sea posible. Pero tampoco es tan fácil jugar en esta posición, ¿no, Hedronautas? Espero que hayan calculado, si es que jugaron C4, también tuvieron que haber visto alguna de las principales variantes. Por ejemplo, ¿qué pasaba si torre por F1? Bueno, aquí simplemente Magnus Carlsen yo creo que hubiera jugado igual torre por F1 y tras dama B4 intentando intercambiar damas. Obviamente si estamos atacando no hay que intercambiar damas. Aquí habría que jugar algo como dama F4, amenazando obviamente la entrada de la dama en F7 y tras alfil por G5, dama por G5. Aquí las negras tal vez podrían intentar seguir ofreciendo el intercambio de damas, pero obviamente si estamos atacando otra vez no nos interesa intercambiar damas. Entonces dama H5 jaque y tras G6, dama E5 y toda la iniciativa es de las piezas blancas, ¿no? Y aquí hay demasiado ataque y este rey en el centro va a definir la partida igualmente. Entonces, en la partida, tras C4, se jugó, como ya mencioné, D por C4, que ya es un error bastante feo en la posición, porque se está abriendo esta columna de ataque, como había mencionado antes. ¿Cómo continuó Carlsen? Bueno, continuó con torre por F8. ¿Qué está haciendo? Está intercambiando una de las piezas más activas de las negras y aquí básicamente deja a las negras con una jugada única. Porque en este momento las negras deben capturar con rey. No se puede capturar obviamente de alfil. Alfil por F8 sería ya un error que lleva prácticamente hacia el mate. Porque vendría algo como alfil H5 jaque, G6, dama D8 jaque, rey F7, torre F1. Y tras rey G8 vendría dama C7, prácticamente
con amenazas de mate imparables, ¿no? Entonces, por eso se debe capturar en esta posición, se debe capturar con el rey, rey por F8 e igualmente entra la dama al ataque con dama F4 y siempre ganando tiempos. Vean, este concepto dinámico es importantísimo. Si vamos a meter a las piezas al ataque, lo mejor es meterlas con ganancia de tiempo, ¿vale? Aquí, ¿qué hizo Popov? Bueno, se fue a E8. No se puede ir a G8 porque con la simple jugada de torre F1, este rey ha quedado completamente encerrado y también las blancas deberían ganar en pocas jugadas. Pero igual aquí la situación de las negras también ya es bastante desesperanzadora. Rey E8 por parte de Valery Popov y tras torre F1 todas las piezas de Carlsen están atacando. Si nos damos cuenta, aquí básicamente se está amenazando, pues está amenazando darle este jaque al rey y luego coordinarse con la torre también en D1 y darle jaques, ¿no? Y que se coordinen todas las piezas de las blancas, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a mencionar una variante. Si alfil por G5, simplemente dama F7, prácticamente ignorando ese alfil. Rey de 8 y tras torre de 1, pues viene mate imparable porque viene alfil de 7 y dama eh, de 7 jaque o las negras, perdón, dama por D7 mate o las negras van a tener que deshacerse de su dama, ¿no? Entonces, por eso aquí se jugó torre A7, la mejor jugada defensiva. Ahí intenta Popov defenderse lo mejor posible, pero Magnus Carlsen aquí va a ser súper incisivo y preciso. Dama F7 jaque, rey D7, con la vaga esperanza de esconderse en el flanco de dama, pero vamos a ver cómo no le va a dar tiempo a las piezas negras. Torre D1, jaque, rey C6, obviamente no se puede ir a C7 porque directamente se ganaría una pieza, ¿no? Con alfil por E7. Rey C6 intentando ahí aguantar, pero dama E8, seguimos con el acoso al rey. Obviamente otra vez el rey no se puede meter a B7. Aquí Popov básicamente se resignó a jugar rey B6 y tras dama por C8, Valery Popov se rindió porque este rey tan desprotegido va a ser casado y le van a dar mate, ¿no? Hay demasiadas redes de mate en esta situación. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Si aquí las negras intentan recuperar su material, pues simplemente vendría dama por E6. Aquí tienen varias opciones, pero este rey creo que la mejor que tenía era irse a A5, vendría torre D5, rey B4, dama D6, y si nos damos cuenta, este rey está bastante expuesto, ¿no? Si rey A4, simplemente vendría dama C6 y tras rey B4, por ejemplo, aquí tendríamos dama por C4, sería jaque mate, ¿no? Solo por poner un ejemplo. Entonces, tras rey B6 y dama por C8, Valery Popov se rindió. Y aquí vemos por qué Magnus Carlsen llamó la atención mucho en este torneo con este tipo aparte de victorias que fueron bastante espectaculares, ¿no, ajedronautas? Bien, hasta acá el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. A mí me gustó mucho esta partida de ataque que nos mostró Magnus Carlsen y esa agresividad que mostraba en su juventud. No sabemos si va a volver a defender su título, pero simplemente sabemos que ya es uno de los mejores de la historia del ajedrez y este tipo de partidas nos lo muestran claramente. Bien, ajedronautas, nos vemos al próximo video y hasta pronto. Chao.